Instrucciones. Vas a escuchar un audio sobre el español como lengua global y el uso de diferentes expresiones en distintos países hispanohablantes. Escucharás el audio 2 veces. Después, debes contestar a las preguntas 1-10. En cada pregunta, selecciona la opción correcta, A, B o C. Ahora tienes 60 segundos para leer las preguntas. Ahora empieza la audición. Dice el Instituto Cervantes que hay unos 490 millones de personas en el mundo cuya lengua materna es el español. Pero no existe un único idioma, sino que en cada país el uso de la lengua, los modismos, los vocablos que surgen en el día a día o los acentos lo enriquecen y lo hacen flexible. Por eso a veces hay problemas de comunicación, como señalaba Ángel Solís, lector de Querétaro, México, quien reclama al periódico una mejor explicación de algunas frases y conceptos. Ponía de ejemplo expresiones concretas que resultan confusas para quien no esté familiarizado con algunos modismos ibéricos. Ana Lorite es la jefa de la unidad de edición, el equipo que revisa los textos y se encarga de editar el periódico de papel, y dice: debemos aspirar a usar un castellano que entiendan esos 500 millones de hablantes. En los textos de la web, añade, se intenta el uso de un castellano más entendible y evitar modismos, salvo que estén recogidos en el diccionario de la lengua española. Este glosario es el juez. Si la palabra está, se mantiene en el texto. En cambio, en la edición de papel, que ya solo se vende en España, se elimina todo lo que no utilizaría un español. Y sigue Ana. Usamos un lenguaje más aséptico y españolizado, salvo en los entrecomillados, que se dejan tal cual o se aclaran. A veces un término puede abrir un amplio debate. Ana Lorite recuerda cuando el reportero Jacobo García escribió el verbo apapachar, que significa abrazar, en una crónica desde México. Y decía: aquí no se utiliza, pero nos pareció una palabra muy bonita y la dejamos, aunque con alguna oposición y mucha discusión. No resistió la versión de la web. Ángel Solís, el lector mexicano, sigue su queja. Tiene 60 segundos para marcar sus respuestas. Escuche de nuevo la audición. Dice el Instituto Cervantes que hay unos 490 millones de personas en el mundo cuya lengua materna es el español. Pero no existe un único idioma, sino que en cada país el uso de la lengua, los modismos, los vocablos que surgen en el día a día o los acentos lo enriquecen y lo hacen flexible. Por eso a veces hay problemas de comunicación, como señalaba Ángel Solís, lector de Querétaro, México, quien reclama al periódico una mejor explicación de algunas frases y conceptos.
Ponía de ejemplo expresiones concretas que resultan confusas para quien no esté familiarizado con algunos modismos ibéricos. Ana Lorite es la jefa de la unidad de edición, el equipo que revisa los textos y se encarga de editar el periódico de papel. Y dice: debemos aspirar a usar un castellano que entiendan esos 500 millones de hablantes. En los textos de la web, añade, se intenta el uso de un castellano más entendible y evitar modismos, salvo que estén recogidos en el diccionario de la lengua española. Este glosario es el juez. Si la palabra está, se mantiene en el texto. En cambio, en la edición de papel, que ya solo se vende en España, se elimina todo lo que no utilizaría un español. Y sigue Ana: usamos un lenguaje más aséptico y españolizado, salvo en los entrecomillados, que se dejan tal cual o se aclaran. A veces un término puede abrir un amplio debate. Ana Lorite recuerda cuando el reportero Jacobo García escribió el verbo apapachar, que significa abrazar, en una crónica desde México. Y decía: aquí no se utiliza, pero nos pareció una palabra muy bonita y la dejamos, aunque con alguna oposición y mucha discusión. No resistió la versión de la web. Ángel Solís, el lector mexicano, sigue su queja. Ahora revisamos las respuestas. Ahora revisamos la transcripción. Presta atención a las partes señaladas, porque muestran las pistas que ayudan a encontrar las respuestas correctas.